Bienvenidos a este webinar online. Esta noche tendremos una charla muy interesante con tres invitados especiales. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es cuál es nuestra visión cristiana del Estado y la política, y por qué es importante tener esta visión cristiana del Estado y la política. Vamos a estar charlando con tres doctores. El primero es el doctor Eder Faisal Palomo Hatem. Él es doctor y maestro en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y candidato a doctor en teología por el Edinburgh Theological Seminary. También es catedrático en diversas universidades, impartiendo materias como filosofía de la historia, filosofía social y política, teoría de la historia, entre otras. Otro invitado que tendremos en esta noche es el doctor Saúl Rodríguez Pérez. Él es pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, miembro del Presbiterio Nacional de Tamaulipas, doctor en teología por Edinburgh Theological Seminary y cofundador del Frente de la Reforma Nacional, que es una organización política en México que busca ser una alternativa política cristiana en el país. También tenemos como invitado al doctor Adolfo García de la Sierra. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Stanford, California, asimismo doctor en teología por el Seminario Teológico de Edinburgh, Texas. Es investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana y miembro fundador del Instituto de Filosofía de la misma universidad. Ha impartido una multitud de conferencias en México, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Perú, Argentina, Chile y en casi todos los países de Europa. Además, ha publicado más de 100 artículos y capítulos en revistas y libros internacionales especializados en filosofía y economía. Y bueno, sin más por el momento, bienvenidos doctores. Esperemos que este tiempo sea de su agrado, que puedan disfrutar este tiempo de charla amena, y para todos nuestros invitados también, que puedan compartir estas grandes preguntas que tenemos a continuación. Y bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Vamos a abrir esta charla con una pregunta muy importante. Y esta vez, ¿es posible hablar de una visión cristiana del Estado? Esta pregunta se la tengo al doctor Eder Palomo. ¿Qué nos puede decir, doctor Eder Palomo? ¿Es posible hablar de una visión cristiana del Estado? Hola, buenas noches y buenas noches a todos. Sí, por supuesto que es posible, no solo es posible, sino necesario hablar de la visión cristiana del Estado, justamente porque, bueno, de entrada sabemos que absolutamente ninguna teoría parte de la neutralidad, como en algunos casos ha querido venderse. Y bueno, también cabe decir que el hecho que hablemos de una visión cristiana del Estado y la política, que es el tema también del Congreso, no implica que esté desvinculada de rigor académico-científico, sino todo lo contrario. Tiene todo un rigor académico y científico. Y bueno, de entrada partimos nosotros de que el Estado surge dentro del desarrollo histórico y partimos de una premisa: Dios creador. Dios como creador establece ordenanzas y leyes en su creación, no solamente en el conocido mundo natural, establece leyes para controlarlo, sino también en el mundo social, donde, por cierto, nos llamó a desarrollarlo, a crear estructuras sociales, instituciones, escuelas, familia, iglesias como institución, y por cierto, también el Estado. El Señor nos llama a tener estructuras de autoridad para el desarrollo de la sociedad. Y por supuesto, dentro de eso está el Estado, que está arraigado dentro del orden creacional del desarrollo histórico. Y justamente, aunque el Estado surge quizá como algo remedial que inhibe las consecuencias del pecado en la vida pública, eso no implica que el Estado esté desvinculado de leyes divinas, sino al contrario. Esa institución está fundamentada en las ordenanzas que Dios estableció en su orden creacional. Y por tanto,
tiene un poder legítimo. Nótese que cuando, por ejemplo, se habla en Romanos 13 del sometimiento a las autoridades, estaba hablando de otro tipo de autoridad civil, distintas a las que tenemos hoy en los estados contemporáneos. Es decir, estábamos hablando de una situación política dominada por el Imperio Romano y con una connotación distinta. Y con todo y eso se hace un llamado al sometimiento, ciertamente no absoluto, pero sí en el hecho de la honra a las autoridades, a quienes se les hace llamar como servidores de Dios. Pero son servidores de Dios y están vinculados a las leyes creacionales justamente con un fin. Y de tal manera que en ese mismo pasaje, por ejemplo, y solamente para introducir, estamos viendo una función esencial del Estado en dos sentidos. Y esas funciones esenciales es la administración de la vida pública y justamente la impartición de justicia. Por esas razones que se dice que tema el malo, porque esta autoridad está para castigarlo. El bueno es digno de honra y puede estar sin ningún inconveniente ahí. Y se les llama servidores de Dios, de tal manera que toda autoridad tiene un poder conferido por Dios para cumplir una función por la cual fue creado o instituido en el desarrollo histórico. Y ciertamente, como lo dije en un inicio, aunque el Estado puede verse también como una institución que puede inhibir los problemas del pecado en la vida pública, no está desvinculado de leyes divinas, sino al contrario. Está perfectamente arraigado a las ordenanzas que Dios estableció en ese mismo orden creacional. Es decir, está ahí para cumplir la función que ha sido conferida por la autoridad absoluta. De tal manera que sí, ciertamente es posible hablar de una visión cristiana del Estado, y no solamente es posible, sino necesario reflexionar y profundizar en una visión congruente por el pensamiento cristiano acerca de esta institución tan importante y necesaria que también está sujeta y debe estar sujeta a una reforma a partir de una visión. Así que ahí puedo resumir esto. Hay una visión política del Estado que corresponde justamente a la filosofía cristiana. Y hay una propuesta que acabamos de dar una muy breve introducción, pero de estos y muchos temas más se va a profundizar en el Congreso. Y muchísimas gracias, Eder. Así es. De hecho, estamos haciendo esta charla y no solamente queda aquí, sino que hablaremos mucho más de estos temas, o sea, se van a tratar estos temas a gran profundidad en el Congreso que va a haber este julio. Y precisamente esta primera pregunta era para introducirnos si es posible, porque en ocasiones se piensa que no es posible que se tenga alguna filosofía cristiana. Puede sonar incluso algo contradictorio, que religión y política, pero no, al contrario, estamos viendo con tu respuesta precisamente que tiene mucho, mucho que decir la filosofía cristiana sobre esto. Y bueno, eso nos lleva también a la segunda pregunta. La segunda pregunta que tenemos es para el doctor Adolfo García de la Sierra. ¿Por qué es importante, por qué es importante hablar del Estado y la política desde una visión cristiana? Es decir, ya vimos que sí se puede, pero ¿por qué es importante hablar esto? ¿Por qué es importante que conozcamos los cristianos una visión del Estado y la política desde la filosofía cristiana? ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, lo primero que hay que decir es que desde por lo menos la ciudad de Dios de San Agustín ha existido teoría política cristiana. El Sacro Imperio Romano Germánico, que fue fundado por Carlomagno, se hizo sobre los fundamentos de la teoría política de Agustín de Hipona. Así que no tiene nada de extraño la idea de una política cristiana. Todos los doctores escolásticos escribieron sobre teoría política. Tomás de Aquino, por ejemplo, escribió sobre el gobierno de los príncipes, todo un tratado.
acerca de ello. Y la escolástica española particularmente fue bastante fértil en la producción de pensamiento político y jurídico también. Tenemos ahí a Francisco Suárez con su tratado sobre la ley y sus tratados políticos también. Tenemos a Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca, que también escribió bastante sobre temas políticos. Y en particular tenemos a los nominalistas como Fernando Vázquez Menchaca, quien escribió varios tomos que se llaman Controversias Ilustres, que movimiento calvinista, en la obra de Juan Altucio, que se editó a principios del siglo XVII, por ahí de 1604, que imprimió Politica Methodice Digesta, que es un gran tratado de filosofía política, por además un administrador público, porque fue síndico en la ciudad de Emden, al norte de Alemania. Entonces, o sea, jamás se le hubiera ocurrido a nadie la idea peregrina, ¿sí? La especie de que el cristianismo no debe inmiscuirse en política. Eso es absurdo. Toda la vida, y además el pensamiento político cristiano conformó el mundo occidental, conformó lo que es Europa occidental, conformó los países nórdicos a través del pensamiento calvinista y de Altucio, tuvo mucha influencia en la organización de los Estados Unidos de América también. Así que pues no sé dónde surgió la especie de que el cristiano no debía inmiscuirse en política. Es insólito que alguien diga eso. Debe ser seguramente el anabaptismo, ¿sí? Que infecta el evangelicalismo, el que metió esa idea de que, porque ellos creen que es muy puro abstenerse de inmiscuirse en la cultura común y corriente, de pelear adentro de la cultura secularizada, tener una voz allá adentro y estar peleando la batalla cultural y espiritual dentro de el llamado mundo secular. Entonces, esa tendencia anabaptista es escapista y piensan que no hay que involucrarse en teoría en la acción política y pues tampoco, por lo tanto, en la teoría. No tiene ningún sentido hacer teoría política si no vamos a hacer acción política. Así que eso. Por otro lado, en los países revolucionarios como Francia o México particularmente, surgió otra nueva especie también, la idea de que la religión y la política no se mezclan. Pero eso es una farsa porque en realidad lo que significa es que solamente que la religión oficial, que normalmente era la francmasonería, pues era la única religión permitida en el seno de los asuntos políticos, y todas las demás religiones, particularmente la católica romana, pues estaba excluida del pensamiento y de la acción política en estos países. Estos países tienen la tendencia a dividirse en opuestos irreconciliables y en exterminar a la otra mitad de la población que no está de acuerdo, porque esa es la forma revolucionaria de pensar. Entonces no es una cosa novedosa, ¿sí? Ya lo vimos en la Revolución Francesa, ya lo vimos en la Guerra de Reforma del siglo XIX, y siempre en la Revolución Mexicana, y siempre hay esa tendencia a decir que la religión está excluida de la política, pero no es cierto. Lo que pasa es que quieren excluir a la otra religión que no es la de ellos, ¿no? La de ellos es la única oficial y permitida, y las demás son perseguidas. De manera que no hay ninguna razón para sostener que no debe de participar el cristiano en la política o que no debe de cultivar la filosofía política. Debe de hacerlo y es importante hacerlo. Entonces, el calvinismo es la única escuela que se ha dado dentro del cristianismo no católico romano. Es la única escuela de pensamiento consistente, amplia, que tiene una visión universalista, filosófica, global, y que ha propuesto una teoría política cristiana, efectivamente. Entonces, yo creo que el cristiano, digamos, protestante, por llamarlo de alguna manera, instrumento que le permite involucrarse en política
de una manera propia, consistente y conforme con su propia conciencia. Así que no hay ninguna razón para decir que no hay por qué involucrarse en política. Muchísimas gracias, doctor. Precisamente esta respuesta nos ha dado pie mucho nos da pie a afirmar de una manera tácita, bueno, no vamos a estar pensando en divisiones de religión y política, al contrario, ver cómo esta consistencia se da de una manera natural. Entonces el cristiano está más que nada un llamado a tener una participación, porque es ciudadano también, ¿no? Entonces, Es parte de la vida humana hacer la política, es parte de la vida humana, porque habría que excluir una parte de la vida humana. Además, exactamente. dejársela a otros que por lo demás no lo han hecho demasiado bien, ¿no? Sí, y eso también da parte a que pues nosotros como cristianos no estamos haciendo nuestro trabajo, pero precisamente ese es el llamado a que podamos reflexionar, podamos pensar cómo es esta visión cristiana del Estado y de la política. Muchísimas gracias, doctor. Y tenemos otra pregunta, esta va para el doctor Saúl Rodríguez, y está relacionado con el Estado, pero con la práctica política. ¿Cómo se relaciona esta visión cristiana que se tiene del Estado, que tiene la filosofía cristiana, con una práctica política? O sea, ya un poco más llevado a la acción. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué nos puede decir, doctor Saúl? Sí, muchas gracias. Sí, esta pregunta la considero muy importante y está conectada con la serie de respuestas que han dado ya aquí el doctor Adolfo, el doctor Eder, porque generalmente sí, ciertamente en nuestro contexto se hace una división entre fe y vida pública, confundiendo la separación de iglesia y Estado. Se llega a la conclusión de que hay que separar la fe y la vida pública o el ejercicio político. Pero eso es imposible porque todo político actúa basado en su fe. La fe que tenemos siempre va a impactar el ámbito de nuestras acciones, incluyendo la actividad política. Ahora, esta pregunta, digo, por lo consiguiente, es muy importante porque nos permite reflexionar precisamente en esta dinámica de la fe, la práctica política, pero en medio de todo ello tenemos que analizar la visión que se tiene del Estado, porque dependiendo del contenido de nuestra fe, vamos a tener una visión del Estado, que esa visión va a estar contenido generalmente en un programa político o una agenda política, que luego a su vez esto va a desembocar en las acciones o la práctica política en concreto. Y es allí donde tenemos que preguntarnos, ok, ¿cuál es la visión que sostiene este grupo respecto al Estado? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son los límites de la entidad pública? Y esa misma pregunta tenemos que hacernos, ¿no? A nosotros también, porque tenemos que responder a esas preguntas fundamentales, porque si queremos generar acciones políticas, primero tenemos que revisar el contenido teórico, qué es lo que creemos en relación a la estructura del Estado. Y entonces encontramos esa conexión. La fe impacta la visión que tenemos del Estado y la visión del Estado se instrumenta a través de las acciones políticas en lo concreto. Lo que vemos como ciudadanos, el ciudadano diría, puede ver las acciones políticas y de hecho las resiente cotidianamente. Todos los días estamos siendo afectados por las prácticas políticas de los políticos. Pero no solamente tendríamos que analizar entonces esa práctica política y sus efectos, sino por qué generan estos efectos, cuáles son las convicciones básicas de esa agrupación o partido político, porque esa visión va a determinar la praxis política. Por ejemplo, si considera un grupo que el Estado no tiene legitimidad, pensemos por un momento en eso, la práctica política va a estar acorde a esa visión.
Por ejemplo, pensemos en la idea de Marx. Él consideró que el Estado es solamente un instrumento de opresión que la clase burguesa utiliza. No hay nada que justifique la existencia del poder público. Y bajo esa premisa, Marx va digamos, a hablar al proletariado que ellos son quienes tienen que hacerse del poder público para instaurar una sociedad comunista, donde el Estado, finalmente, cuando logre ese cometido, establecer una sociedad comunista, ya no existe en definitiva. Y para lograr ese cambio hay que hacerse del poder público y se justifica la acción despótica, porque los expropiadores ahora tienen que ser expropiados. Y cuando se logre esa, digamos, esa igualdad, porque ahí está la igualdad mediante la maquinaria del Estado que aplana todo, el Estado desaparece, pero resulta que no desaparece. Por eso estos regímenes lo que logran es erigir un Estado totalitario que absorba toda la vida, las estructuras sociales dentro de sí. Y en su afán de igualar a todo ciudadano a través de esta maquinaria del Estado, pues mata la creatividad del ciudadano, se gobierna mediante el miedo, lo que logra es un retraso en la sociedad, prácticamente todos son igualados, pero en la pobreza, no en la riqueza. Y la sociedad se ve en una condición estatizada, donde el Estado gobierna todas las cosas. Si pensamos en la visión de Tomás de Aquino, el Estado va a ser la superestructura también dentro del orden natural de gracia. Por encima va a estar la iglesia, todo tutelado por la iglesia. En el pensamiento del hombre moderno humanista vamos a encontrar dos polos. Uno es al polo del poder del Estado, otro es la libertad del ser humano. Y así precisamente las convicciones que tenemos respecto al Estado se ven instrumentadas en las acciones políticas. Por eso nosotros también tenemos una propuesta desde nuestra base cristiana, generando una filosofía cristiana para hacer una interpretación del Estado, es decir, generar una teoría del Estado, porque esa teoría del Estado va a impactar la praxis política. Y entonces sí tiene mucha relación, porque en este caso el Estado no debe ser la autoridad suprema que gobierne toda la vida. Quien gobierna la vida entera es Cristo. Ninguna estructura social debe reclamar ese carácter. Entonces yo creo que sí tiene mucha relación y es importante reflexionar sobre esta parte. Ok, muchísimas gracias, doctor Saúl. Tenemos unas preguntas del público muy interesantes. Voy a leer una de ellas y el doctor que guste contestarlas puede levantar la mano o tomar la palabra. Acá hay una que dice: hola, muy buenas noches, Juan Marcos Hernández. Por cierto, saludos, Juan Marcos Hernández. Me parece muy importante el tema, dice. La pregunta que hago es: principales principios para una filosofía cristiana de la política que tenemos que enseñar a los redimidos en este contexto de praxis política corrompida. O si gustan comentar igual los tres o alguno. Tenemos todavía tiempo, así que Puedo comentar adelante, así. adelante, Seguro doctor que los Saúl. demás también podrán comentar. Uno de Sí, los claro. principios que se ha mencionado es ese principio que ha sido a veces criticado, el principio de la soberanía de las esferas, que algunos dicen, quien postula eso no cree en la soberanía de Dios. Todo lo contrario. La soberanía de Dios es absoluta, total. Y de allí precisamente deriva el principio de la soberanía de las esferas, porque Dios reparte, como dice Kuyper, las soberanías entre los hombres y los diferencia. Hay una diferenciación donde vamos a encontrar la autoridad del padre de familia, la autoridad del el clérigo, la autoridad del servidor público, y así una diferenciación de eso. Más adelante se va a desarrollar todo ese principio, hablando de las diferencias de estructuras, también estructuras sociales. Cuando entendemos esta parte, entonces
nos acercamos al estudio del fenómeno social basados en la convicción de que hay un Dios que rige sobre todas las cosas. Su autoridad es irrestricta, pero la autoridad del hombre siempre va a ser una autoridad restringida en el contexto de su propio ámbito. Y esta es una parte fundamental para acercarse al estudio, viendo precisamente el estudio del Estado, de la política, entender, como dijo el doctor Eder, las normas que rigen para la vida del Estado. A veces advertimos la existencia de leyes naturales, pero pocas veces estamos conscientes de las normas que Dios ha dictado para regir las estructuras sociales. Entonces, sería eso, en principio, lo que podría comentar. ¿Algún otro doctor? Sí, adelante, doctor. ¿Su micrófono? Su micrófono, doctor. Está apagado, sí, ya. Lo apagué. Sí. Hay normas específicas para cada esfera social. Hay normas especiales, ¿sí?, que definen justamente esa esfera social. La esfera estatal está definida por la justicia pública, ¿sí? Es la necesidad número uno de un instrumento social que se encargue de la justicia pública y de los aspectos públicos de la vida, porque no todo puede ser privado, ¿sí? Para empezar, necesitamos vías públicas, por eso la infraestructura es tan importante en los países. En la antigua Roma no había esa infraestructura, es decir, antes de que se creara la República, el Imperio, no había vías públicas. El concepto de vía pública aparece ya posteriormente, y entonces era una traba para el comercio, porque para moverse por el país tenía uno que ir pidiéndole permiso a los particulares, pasando de una propiedad a otra, ¿no? Que además tenían un poder absoluto sobre cualquiera que entrara a sus territorios. Entonces, la idea de una res pública es lo que define al Estado, ¿sí? La res pública, de ahí viene la palabra república. República no quiere decir que no es una monarquía, hay repúblicas que son monárquicas, ¿sí? Entonces, el concepto de república es más bien la existencia de un espacio público y de una ley pública que rige las relaciones en ese espacio, ¿sí? Básicamente, las normas estatales tienen que ver con eso. Obviamente se requiere la fuerza coercitiva. Y un apunte más, nada más, para lo que estaban diciendo ya el doctor Saúl y el doctor Adolfo. Justamente dentro de estas esferas que se mencionan y que se habla de que cada una tiene su propia soberanía, eso no implica que estén desvinculadas de las normas, ya lo decía el doctor Saúl, sino que están ahí para cumplir el propósito de su fundación, de su creación. Y ese propósito lo ha establecido Dios. Y no es lo mismo, no es la misma función la que tienen el resto de las estructuras sociales. Ya la familia, la iglesia institucional, etcétera, tienen su propia función, su propia esencia por lo que fueron creadas dentro del propio desarrollo histórico, y el Estado lo tiene también. Y está limitado a su propia esfera de autoridad y limitado por la soberanía del absoluto. Entonces, no, el decir soberanía de esferas no implica que cada una de ellas opera como le viene en gana, sino que están operando de acuerdo a sus límites, a su propia función, pero misma función que está establecida por Dios. Y de hecho, cuando hablamos de las normas que existen socialmente, bueno, uno de los principios que tenemos que ver es que desde el Génesis se ha sido llamado a desarrollar y a poblar este mundo. No implicaba solamente el hecho de tener hijos por doquier, sino implicaba también la creación de ciertas estructuras que son necesarias y que por eso están arraigadas en el orden creacional dentro del propio desarrollo de la humanidad, y por eso tienen ordenanzas por Dios, y eso es lo que los limita, la misma función para la cual fueron creadas. Y el Estado lo tiene, como apunta el doctor, el Estado como tal, que administra lo público e imparte la justicia como cuestiones esenciales, pues ahí está su limitación y ahí están los principios. Y por supuesto que para encontrar esos principios, pues somos alumbrados por la misma palabra. Y muchísimas gracias. Tenemos también otra pregunta
Esta pregunta va en relación con otro comentario. Y esto va así, más o menos. Dice, me agrada la idea, o más bien sería decir, ¿es correcto pensar en un moralizar la política? ¿La idea de moralizar la política es correcta? ¿Y por qué digo que va en relación a otra? Porque también hay un comentario que dice, bueno, en la iglesia algunos le llaman política eclesiástica. Entonces parece que se tiene de estas dos preguntas, podemos unirla y de manera que se tenga una. ¿Cuál sería esa diferenciación? ¿Se puede hablar de una política moralizante o hay una diferenciación? Nos puede contestar, pues, ya sea el doctor Eder, que está ahorita, que acaba de responder, o cualquier tiempo. Bueno, la esfera política tiene sus propias normas y no todas son morales. La gente piensa que todos son normas morales, pero hay normas que no son morales. Las normas de la justicia no necesariamente son exactamente normas morales, ¿sí? Pero son igualmente válidas e importantes como las normas morales. Por ejemplo, tratar a todos de manera igual es una norma de la justicia, no es una norma moral, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que no haya también normas éticas en el Estado, como también las puede haber estéticas operando, ¿sí? Por ejemplo, en el trato a los demás, en el amor al prójimo, todas las cuestiones de trato personal que ordena la Escritura, el amor al prójimo, la equidad hacia los demás, el respeto, debe ser parte de la vida, no nada más política, sino toda la vida. Yo no sé por qué se piensa que lo político es algo especial. Es exactamente igual que la vida en cualquier otro lugar. Lo que pasa es que el humanismo la ha venido distorsionando, abusando siempre del poder. Ese es el problema de la política estatal, que incurre en el abuso del poder y en extralimitarse, ¿no? Entonces, en algunos partidos políticos que yo conozco en México, el trato hacia el subordinado es absolutamente ofensivo y humillante. Y en cambio, hacia el que está arriba, hacia el jefe, es verdaderamente vergonzoso, es servil, francamente, y al de abajo es humillante. Entonces, esa manera de hacer política es muy típica en este país, y muchos lo saben que es así, lo conocen bastante bien. No tiene por qué ser así. ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué tienes que insultar y humillar a tu subordinado? Ahí entraría una regla moral, si se quiere, es precisamente la del respeto a los demás. Tú no tienes por qué maltratar a la gente por el hecho de que es tu subordinado. Por dar un ejemplo, hay muchos otros, ¿verdad? Pero lo que rige al Estado propiamente es la norma de la justicia sobre todo. Tomando esto que Perfecto. el doctor Sí. comenta, hay que identificar esa norma precisamente de la justicia, que es lo que caracteriza principalmente al Estado. El doctor Eder mencionaba que no está desconectada la realidad existe como un todo, Dios así lo hizo. Y las normas de la moralidad deben estar presentes en la norma jurídica, no porque el Estado tenga el papel de moralizar a la sociedad, no es ese su papel es impartir justicia. Pero eso no significa que la norma moral no se refleje en la justicia. De hecho, las normas jurídicas deben estar impactadas también por las diversas normas que están en la creación de Dios, y particularmente la norma ética, pues en esa parte de la confianza, el amor, el respeto, el buen suavizadas a través del amor moral. Posiblemente antes podemos ver las sanciones que correspondían a ciertos delitos y vemos cómo la norma ética ha suavizado las leyes sin diluirlas, obviamente, no es eso. La confianza que se debe tener también en el ciudadano. Cuando no hay confianza, lo que sucede es que hay una gran traba burocrática. En México tenemos eso, una gran traba burocrática que todos lo resentimos, precisamente porque si se parte de la idea de que el ciudadano es tramposo, no hay confianza del gobernante al gobernado o viceversa, la situación se va complicando.
y nosotros mismos lo resentimos. Entonces, la norma ética debe estar presente en la norma jurídica sin caer en un papel moralizador. No es el papel del Estado moralizar. Sin embargo, la norma ética refleja ciertos estándares morales generales para la vivencia en sociedad, es lo que podría comentar. Y un Muchísimas apunte, gracias. sí, Sí, me parece. precisamente creo que han apuntado a lo que también está en más comentarios. Por cierto, vamos a mandar los saludos también a los que están participando. Samuel Martínez Acosta, Sabdi Azarrael. Sería esta, pues precisamente pregunta si sería correcto decir que la iglesia también se hace política, como hemos escuchado, la iglesia, pero más bien los cristianos, la iglesia como cuerpo, no como institución, sino la iglesia como los cristianos que hacemos este cuerpo de Cristo, que estamos llamados para hacer una política cristiana. Si alguien más quiere igual expandir esta pregunta, si no pasamos a la última. Bueno, quería Sí, comentar adelante, eso doctor. a propósito de que estuvo vinculada, Su me parece, a micrófono. la otra. Sí. Parece que mencionaron en la otra también algo como política eclesiástica. Y cabe aclarar que cuando hablamos de una filosofía política cristiana, no nos referimos a eclesiastizar el Estado o algo por el estilo. No proponemos que una iglesia como institución sea la que gobierne, porque esa no es su función. La iglesia institucional tiene otra función dentro del reino. No es la de impartir justicia ni la de administrar lo público. También cabe decir que cuando hablamos de filosofía política cristiana, pues no, eso no quiere decir que se busca imponer el cristianismo o algo por el estilo. De hecho, somos, me parece, todos partícipes de la libertad religiosa, entre otras, ¿no? Como entre líneas podemos ver a Guillermo Van Priester, que decía que en el calvinismo están la garantía de los derechos, verdaderamente, ¿no? Ahí están, en el calvinismo. No estamos proponiendo que gobierne una iglesia y no estamos proponiendo que el Estado tenga favoritismo hacia ninguna institución eclesiástica. Lo que estamos proponiendo es que se pueda desarrollar una teoría política cristiana que norme la vida pública de México en este caso. Y estamos proponiendo justamente que esa teoría política sea firmemente arraigada, porque no negamos nuestra fe. De hecho, hace rato ya lo decía el doctor Adolfo, es decir, cuando se hablaba de que no quieren que esta religión, o no se mencione religión, no es que no se quiera que se mencione religión, sino que se mencione el judeocristianismo, básicamente, el anticlericalismo, que ha permeado en México durante gran parte de su historia. Y bueno, lo que se impone es otro tipo de sistema religioso, finalmente. Llámese el que esté dominando en distintos periodos, pero no es que esté desvinculado de religión, solamente que en muchos sentidos se niega los compromisos religiosos. Es decir, a partir de eso se niegan mucho los compromisos religiosos y nosotros no negamos nuestro compromiso religioso. ¿De dónde brota? No obstante, es una teoría política bien fundamentada y que no estamos buscando imponer absolutamente un sistema religioso, sino simplemente que se gobierne bajo los principios cristianos. Espero haber sido claro. Sí, por supuesto que sí, doctor Eder. Y precisamente esta es la importancia de que asistamos a este congreso que se va a realizar aquí en el estado de San Luis Potosí. El congreso está titulado Visión Cristiana del Estado y la Política. Será en este julio del 2023. Las fechas son del 27 al 29, jueves, viernes y sábado. Así que les invitamos a que se inscriban, les invitamos a que entren al formulario, pongan su nombre, su correo y ahí les están dando todas las indicaciones también en el formulario. Ahí aparece todo lo que tienen que realizar. Este congreso va a ser, la ubicación es en el Salón de Eventos Oasis de Engadi. Está también la dirección en el formulario, también está en nuestras redes sociales. Tiene un costo de 450 pesos, pero en este mes de junio, si te inscribes ahora, vas a tener un descuento y vas a tener este descuento de 400, solamente vas a pagar 400 pesos en este congreso. Esperamos que puedas asistir, estarán presentes
Acá los doctores que estuvieron en esta charla el día de hoy con nosotros estarán expandiendo el tema. Habrán muchos más invitados, más ponentes que estarán hablando precisamente de sus temas, del Estado, de la política, incluso una maestra en economía que también nos dará una gran ponencia. Entre más temas, puedes seguirnos en las redes sociales, en la red social del Seminario Teológico de Edimburgo, entre otras que estaremos compartiendo. ¿Algún mensaje, alguna invitación, algún comentario más que deseen decir a todos los que nos están escuchando el día de hoy, doctores? ¿Algo sobre la importancia de asistir a este congreso? Ya para irnos despidiendo. Sí, pues prácticamente invitar a todos los oyentes a que se inscriban. Va a ser un tema muy importante. Bueno, hay un catálogo de temas que vamos a estar abordando y además de eso, el espacio de convivencia que vamos a tener aquí va a ser muy importante. Así que pues los invitamos a que aparten este tiempo. Ya hemos escuchado la fecha 27 al 29 de julio. Estamos seguros que será de mucha edificación para ustedes también. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y les estaremos informando más detalles del siguiente. Tendremos otra invitación, otro webinar. Así que no dejen de estar pendientes en las redes sociales el siguiente webinar, en donde también tendremos muchas más preguntas y tendremos pues también invitados que nos van a hablar un poco de la importancia de estos temas. Pues muchísimas gracias, doctor Eder, doctor Adolfo García, Saúl, y pues nos despedimos. Gracias, que tengan bonita noche. Saludos a todos, gracias por escucharnos y esperamos que se inscriban pronto, están todavía a tiempo. Recuerda que el cupo está limitado. Nos vemos, hasta luego.